Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. El día de hoy veremos el teorema del binomio de Newton. Bueno, ¿qué dice el teorema? Dice, sea A más B un binomio con A y B que pertenecen a los números reales. Si n pertenece a los naturales, entonces la potencia enésima del binomio A más B es igual a la suma desde k igual a 0 hasta n del número combinatorio de n elementos tomando k de ellos por a a la n menos k por b a la k. Es decir, en desarrollo nos quedaría de esta forma. A más b a la n es igual al número combinatorio de n tomando 0 elementos por a la n más el número combinatorio de n tomando un elemento por a la n-1 b, y así sucesivamente hasta llegar al número combinatorio de n tomando n elementos por b a la n. Seguro que se preguntan, ¿qué es el número combinatorio? Bueno, pues aquí tenemos que el número combinatorio de n tomando k elementos es igual a n factorial sobre el producto k factorial y n menos k factorial. Pero seguro que se preguntan también qué es el n factorial, qué es un número factorial. Tenemos que n factorial es igual al producto de n por sus antecesores, es decir, n-1, n-2, hasta llegar al 1. Por ejemplo, si tenemos el 5 factorial, tendríamos 5 por 4 por 3 por 2 por 1, es decir, 120. Sin embargo, existen dos convenciones sobre este número, es decir, el 0 factorial se define como 1 y el 1 factorial también se define como 1. Veamos un ejemplo de la aplicación de este teorema. Ejemplo, elevar el siguiente binomio a la potencia indicada. Ejemplo número 1. El cubo de a más b. Aplicando la fórmula nos quedaría de esta forma. El número combinatorio de 3 elementos tomando 0 por a al cubo más el número combinatorio de 3 elementos tomando 1 por a la 3 menos 1 por b más el número combinatorio de 3 elementos tomando 2 por a la 3 menos 2 por b cuadrada más el número combinatorio de 3 elementos tomando 3 por a la 3 menos 3 por b al cubo. Bien, entonces lo que vamos a hacer primero es calcular los números combinatorios. Por ejemplo, el número combinatorio de 3 elementos tomando 0. Esto es igual a, de acuerdo a la fórmula, 3 factorial sobre 0 factorial por 3 menos 0 factorial. Es decir, 0 factorial por definición es 1. 3 menos 0 me queda 3, es decir, 3 factorial. 3 factorial entre 3 factorial me queda 1. Y listo, vamos con el siguiente. 3 tomando 1 sería igual a 3 factorial sobre 1 factorial por 3 menos 1 factorial. Es decir, 3 factorial sobre 1, recordemos que 1 factorial es igual a 1, por 2 factorial. Esto es igual a, recuerden que 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1. En este caso lo podemos ver como 3 por 2 factorial. Para cancelar 2 factorial del numerador con 2 factorial del denominador. Entonces nos quedaría 3 sobre 1, que esto es igual a 3. Vamos con el siguiente número factorial, que es 3 elementos tomando 2. Esto es igual a 3 factorial sobre 2 factorial por 3 menos 2 factorial. Es decir, 3 por 2 factorial sobre 2 factorial por 1 factorial. 1 factorial sabemos que es igual a 1. Por lo tanto, me va a quedar simplemente 3. Por último,
El número combinatorio de tres elementos tomando tres de ellos es igual a 3 factorial sobre 3 factorial por 3 menos 3 factorial. Es decir, 3 factorial sobre 3 factorial por 0 factorial. 0 factorial es igual a 1. Por lo tanto, solo tengo 3 factorial sobre 3 factorial, que esto es igual a 1. Y listo. Bien, pues por lo tanto tenemos que el cubo de a más b es igual a, primero el coeficiente, es el número combinatorio que tenemos aquí. Este es igual a 1. Por a cúbica me queda a cúbica más el segundo número combinatorio es igual a 3. Entonces me queda 3 y 3 menos 1 me queda 2. Por lo tanto tengo a cuadrada b más el tercer número combinatorio es igual a 3 también. Y la potencia va a ser 3 menos 2 es 1. Entonces me queda 3a por b cuadrada más el cuarto número combinatorio es igual a 1. Por lo tanto solo me queda 1 por a la 3 menos 3, es decir, a la 0 es igual a 1 por b al cubo, simplemente me queda b cúbica. Y listo. De la fórmula del binomio de Newton se pueden ver 8 propiedades, las cuales vamos a enumerar enseguida. Propiedades del desarrollo de la potencia de un binomio. Número 1. El desarrollo de la potencia enésima del binomio a más b tiene n más 1 términos. Por ejemplo, este que es al cubo tiene 4 términos, es decir, n más 1. La propiedad número 2. Las potencias de a inician con n y van disminuyendo de 1 en 1 hasta llegar a 0. Como en el ejemplo anterior, empieza con a cúbica, que es la potencia 3, después es a cuadrada, después es a la 1 y aquí es a la 0. Número 3. Las potencias de b inician con 0 y van aumentando de 1 en 1 hasta llegar a n. Nuevamente nos regresamos al ejemplo anterior. Aquí la b tiene potencia 0, aquí tiene potencia 1, potencia 2 y potencia 3. Número 4. En cada término, la suma de los exponentes de a y b es n. Nuevamente, aquí la potencia es 3 más 0 me queda 3. 2 más 1 me queda 3. 1 más 2 me queda 3. 0 más 3 me queda 3. Vamos con la propiedad número 5. El coeficiente del primero y del último término es 1. Nuevamente, como podemos darnos cuenta, aquí es coeficiente 1 y coeficiente 1. La propiedad número 6 dice, el coeficiente del segundo y el penúltimo término es n. Aquí, en este caso, n es igual a 3. Entonces, del segundo término es 3 y del penúltimo también es 3. Se satisface. La propiedad número 7. Los términos que equidistan de los extremos tienen los mismos coeficientes. Bueno, aquí coincide que el segundo término tiene el mismo coeficiente que el penúltimo término. Y la propiedad número 8 dice así. Dado un término del desarrollo, el coeficiente del término siguiente es igual al cociente del producto del coeficiente actual y el exponente actual de a entre el exponente actual de b aumentado en 1. Veamos un ejemplo de cómo aplicar estas propiedades. Ejemplo número 1. Desarrollar la potencia 5 de x más y. Esto es igual a, bueno, pues leamos las propiedades. La propiedad número 1 dice que el desarrollo tiene n más 1 términos. Si n en este caso es 5, entonces vamos a tener 6 términos. Y vamos a tener el espacio de nuestros 6 términos. Después dice, las potencias de a inician con n y van disminuyendo de 1 en 1 hasta llegar a 0. Y
El 3 dice la potencia de b inician con 0 y van aumentando de 1 en 1 hasta llegar a n. Esto es, vamos a tener x a la 5, va a ir disminuyendo su potencia en 1, va a ser x cuarta, x cúbica, x cuadrada, x a la 0. La y empieza y a la 0, y a la 1, y a la 2, y a la 3, y a la 4, y a la 5. Después dice, el coeficiente del primer término y del último es 1. Ya lo tenemos, coeficiente 1, coeficiente 1. Después dice, el coeficiente del segundo término y del penúltimo término es n, es decir, 5. El penúltimo y el segundo. Después dice, los términos que equidistan de los extremos tienen los mismos coeficientes. Entonces, por ejemplo, el tercer término debe tener el mismo coeficiente que el cuarto término. Entonces solo necesitaríamos encontrar el tercer término. Pero ¿cómo lo encontramos? Bueno, pues para eso tenemos la propiedad número 8. Dice, dado un término del desarrollo, el coeficiente del término que sigue es igual al cociente del producto del coeficiente actual y el exponente actual de a entre el exponente actual de b aumentado en 1. Entonces vamos a definir CA el coeficiente actual, a sub x el exponente actual de x y a sub y el exponente actual de y. Entonces la fórmula dice que el coeficiente siguiente va a ser igual al cociente del producto del coeficiente actual por el exponente actual en x sobre el exponente actual de y aumentado en 1. Si nosotros queremos encontrar el coeficiente del tercer término, entonces nuestro término actual va a ser el segundo término. Así, el coeficiente actual es 5 y el exponente actual de x es 4. El exponente actual de y es igual a 1, por lo tanto la fórmula nos queda como 5 por 4 sobre 1 más 1. Es decir, 5 por 4 pues me queda 20. 1 más 1 es 2. 20 entre 2 me queda 10. Por lo tanto, el coeficiente del tercer término debe ser 10. Lo mismo que el del cuarto término. Y listo. Pero bueno, si ustedes no están seguros de que ese coeficiente debe ser el mismo, entonces pueden volver a aplicar la fórmula. Ahora nuestro coeficiente actual va a ser 10 porque vamos a estar posicionado en el tercer término. Entonces nuestra fórmula nos quedaría como 10, que es el coeficiente actual, por el exponente actual de x, es decir, 3, sobre el exponente actual de y aumentado en 1. Entonces me queda 10 por 3, 30. Sobre 2 más 1, 3. 30 sobre 3 me queda 10, que era lo que ya teníamos. Y funciona para cualquier término en el que nos encontremos. Por ejemplo, si ahora nosotros nos encontramos en el término 4, entonces nuestra fórmula nos va a quedar como 10, que es el coeficiente actual, por 2, que es el exponente actual de x, sobre 3 más 1, donde 3 el exponente actual de y. Es decir, me queda 10 por 2, que es igual a 20, sobre 3 más 1, que es igual a 4. Entonces 20 entre 4 me queda 5, que es el que ya teníamos. Y listo, ya tenemos el desarrollo. Y no tuvimos que realizar la multiplicación de x más y por sí mismo 5 veces. Veamos otro ejemplo donde podemos usar las propiedades del teorema del binomio de Newton. Ejemplo número 2. Encontrar el quinto término del desarrollo de la potencia sexta de x más 5y. Entonces, para encontrar el coeficiente, pues va a ser el número combinatorio de 6 elementos tomando 4 de ellos, es decir, uno menos, de la posición que estamos buscando.
Y esto es igual a 6 factorial sobre 4 factorial por 6 menos 4 factorial. El 6 factorial lo podemos ver como 6 por 5 por 4 factorial. Abajo vamos a tener 4 factorial por 6 menos 4, me queda 2 factorial. De esta forma podemos cancelar el 4 factorial que está dividiendo con el 4 factorial que está multiplicando. Y solo me quedaría 5 por 6, me queda 30. Y abajo me queda 2 factorial que es igual a 2. Y así 30 sobre 2 me queda que es 15. Ese es el coeficiente del quinto término. Me falta encontrar las potencias de los elementos. Para ello voy a poner el desarrollo en potencias nada más de el binomio elevado a la sexta potencia a más b. Recuerden que vamos a tener 7 términos y las potencias de a van a ir disminuyendo de 1 en 1, iniciando en 6, a la 6, a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, y así sucesivamente. El término que estamos buscando es este término, es el quinto término. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces vamos a tener a cuadrada más b cuarta. Por lo tanto, el quinto término es 15 con coeficiente y a cuadrada, a en este caso es x, por lo tanto tenemos x cuadrada. B cuarta, b en este caso es 5y, por lo tanto tenemos la potencia cuarta de 5y. Y esto va a ser igual a, bueno, aquí tenemos 5 a la 4, nos va a quedar 5 a la cuarta. El 15 lo vemos como 3 por 5, entonces vamos a tener 3 por 5 a la quinta. La x cuadrada la pasamos tal cual, y a la 4 me va a quedar y cuarta. Y esto es igual a 3 que multiplica a 3125, que es la potencia 5 de 5, por x cuadrada por y cuarta. Al multiplicar 3 por 3125, me va a quedar 9375. Y por x cuadrada por y cuarta. Y listo. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente video.